Pusiera el tema de la pobreza infantil, que por cierto emergió como problema cuando nosotros cambiamos la medición de la pobreza. Compañeras y compañeras, quiero ser clara sobre esto. Si a nosotros nos miden Naciones Unidas, nosotros tenemos una pobreza mucho más baja. Pero como nosotros pasamos a una medición más exigente de la pobreza, que mide las necesidades básicas insatisfechas, incorporando el hacinamiento, incorporando el nivel educativo, entonces eso nos permitió, para que vean qué importantes son las ciencias sociales, aprovecho para defender mi campo, y vieron que este es un mundo muy de números, ¿no? Si alguien vio la interpelación el otro día, es todo un número contra un número contra un número, o sea, el número reemplazó a la consigna, me pone loca, pero bueno. Es cierto que hoy no se pueden dar las discusiones en el contexto de locura que se daban antes, porque hoy el Uruguay además tiene muy buenos números para todo. Entonces, la pobreza infantil emerge como cuestión a partir de esa medición, pero en este país los niños son más pobres que los viejos desde hace, ¿cuánto, Mauricio? 30 años, 40 años. Desde que tenemos medidas. Desde que tenemos medidas. Probablemente desde antes, pero antes no lo sabíamos. Pero antes no lo sabíamos. De la misma manera que nosotros, como resultado de ese maltrato, vamos a decirlo de verdad, porque hay que tener un nene chico y andar por la calle en Montevideo, se lo digo a cualquiera, esta ciudad no es amigable para los niños, esta sociedad no es amigable para los niños, y el mercado de trabajo ya no es que no sea amigable con las mujeres, es francamente discriminador de las mujeres. Francamente discriminador. Más con esos modelos de productivismo, trabajado 8 horas, o sea, y eso que nosotros tenemos la ley de la silla desde no sé qué, pero anda a hablar con una cajera que no la dejan levantarse de la caja para ir al baño. O sea, es duro y es duro el mercado de trabajo con las mujeres, y ni les digo la política, ni les digo la política. La política es tremendamente dura con las mujeres, los niveles de violencia que hay hacia las mujeres son muy importantes y los niveles de violencia hacia las mujeres jóvenes son tremendos. Así que tenemos un país que es violento con las generaciones más jóvenes y mucho más amigable con las generaciones más viejas. Hoy por suerte hay un recambio generacional en la política, pero este país ha sido gerontocrático de principio al fin, con un consejo de viejos, no viejas, que hubieran dado mejor. Viejos dominando el escenario grande de la toma de decisiones, y la pobreza infantil es la que tiene su impacto sobre las dificultades que tenemos para avanzar en la educación. No puede ser que nosotros tengamos la cantidad de educadores que tenemos. La universidad es libre como casi no hay en América Latina, ¿no? Que vos entras a la universidad no tengas que dar el examen de ingreso. Eso, créanme, es rarísimo. Es otro capital de los que tenemos. Pero el gran problema es que los gurises más pobres no llegan, apenas si terminan el primer año, segundo año, tercer año, ya antes moría la mitad del primer año, pero ahora mejoramos un poquito, pero en esa mitad están sobre representados los niños pobres. Entonces, los niños y las niñas. Y vieron lo que es la violencia contra los niños y las niñas, ¿no? Lo que son los informes del psiquiatra. Moisés, Jonathan. Ahora como el morbo vende en la prensa, todos nos... Ay, mira este que lo mataron a pedrada, mira el otro que lo tiraron en la cañada. Gente, eso está pasando desde hace mucho tiempo. Y es muy bueno que el Frente Amplio lo haya metido en la gran discusión pública. Porque la pobreza no fue un tema de la gran discusión pública en la campaña, y mucho menos la pobreza infantil, hasta esta campaña. Eso no quiere decir que lo resolvamos, pero cuando una sociedad se pone a mirarlo, ya es un modo de avanzar. Y como vos decís, no puede ser que un país que produce la cantidad de alimentos que produce, no puede ser que un país que tiene la tasa de habitantes por kilómetro cuadrado más baja de, no sé, también lo miro a Estados Unidos, pero más baja de América Latina por lejos, sea un país donde los niños vivan hacinados, sea un país donde existe desnutrición. Digo, es escandaloso. Es escándalo. Ahora, la que tiene que poner el escándalo es la izquierda, porque la derecha no lo va a poner. Para la derecha es un escándalo que nosotros nos metamos en el sistema financiero a ver en qué gasta la plata la gente. Para la derecha es un escándalo que no tengamos una policía armada tardiente. O sea, tampoco entienden, y en eso fue Bordaberry,
Tampoco entienden que los problemas de seguridad tienen que ver con esa estructuración de las relaciones sociales violentas, desigual, discriminatoria, que el Uruguay no puede darse el lujo de seguir manteniendo si quiere tener un futuro hacia dónde va el Estado uruguayo. Sobre gobierno y fuerza política, qué tema. Ay, cómo querría evitar este tema. Bueno, soy sincera. Te lo dejo, ¿no? Te lo dejo. Solo les voy a decir, cuenten con nosotros. ¿Con nosotros qué quiere decir? Con los parlamentarios, porque los parlamentarios somos la izquierda y podemos decir lo que se nos cante. Entonces, ya sé que estoy saliendo por la tangente, pero yo represento al Poder Legislativo, señores, y no al Poder Ejecutivo, así que todo lo que el Poder Ejecutivo no hace, nosotros lo hacemos como fuerza política en el Parlamento, porque nosotros sí somos un representante de la fuerza política. De cualquier manera, creo que ahora que se vienen las elecciones internas del Frente, dejo un mensajito, nosotros debiéramos también pedir que el Frente Amplio esté más articulado con el gobierno y que incluso, ustedes no lo ven acá en Montevideo, pero renunció toda la mesa política del Frente Amplio en Cerro Largo y renunció la mesa política en Cerro Largo porque no habían tenido arte ni parte de las designaciones que el gobierno había hecho en cargos públicos. Eso no puede pasar, ¿no? El Frente Amplio tiene que tener arte y parte. Por lo menos que lo escuchen, ¿no? No digo para que les lleve todo, pero por lo menos escucharlo. Y también les quiero recordar que la separación entre gobierno y fuerza política la instaló de alguna manera Tabaré Vázquez, cuando dijo, esto no es un cogobierno. La mesa política fue a reprocharle, a buscar, no me acuerdo qué era, algo sin duda de los delitos de lesa humanidad, que siempre, ese sí que es, por ese andarivel pasan uno de los problemas de fuerza política del gobierno. Es cierto que el gobierno también, como digo una cosa, digo la otra, el gobierno no las tiene todas consigo, no puede hacer todo lo que quiere y no tiene la fuerza para hacer todo lo que quiere, por lo menos a nivel parlamentario. Pero es una discusión que hay que agendar, la relación entre fuerza política y gobierno, porque como dijo él, no quiere decir que nos va a salir todo, pero sí que tenemos que ponerlo todo en términos de programa allí arriba de la mesa. Y bueno, y es usando además el programa, por ejemplo, que los que estamos en contra de la prospección petrolera, nos agarramos el programa porque en el programa dice que hay que llamar a audiencias públicas, y decimos, ¿cómo acá no se llamó? O sea, el programa siempre es una guía muy importante y gracias al programa también las mujeres estamos muy agarraditas del programa, ¿no? Para hacer que el marco del frente se escore hacia el feminismo, que eso exige fuerza siempre. Sobre la gente en calle, que es lo otro que voy a decir, sobre el genocidio, sin palabras. Yo tengo mi interpretación sobre las dificultades que tiene el gobierno para usar la expresión genocidio, que es una expresión jurídicamente vinculante. ¿Qué quiero decir jurídicamente vinculante? Que eso implica toda una serie de consecuencias, pero también les quiero decir que la comunidad, no toda la comunidad, porque acá hay judíos de izquierda que están denunciando todo lo que está pasando. Ahora me llamaron, me mandaron cartas, me dijeron, nosotros también somos judíos, que no hablen en nombre de la comunidad judía, pero el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Estados Unidos, particularmente esos dos, a través de sus embajadores, a mí me constan los niveles de presión que ejercen sobre el gobierno uruguayo. Y el gobierno israelí, no sé. Pero el gobierno de Estados Unidos es un imperio de decadencia, como dijo alguien, ¿no? Eso se lo deja a él. Sí, pero todavía nuestra deuda está más para allá. Todavía domina el sistema financiero. Sus celulares, gente, eso está dominado. Google, eso, toda esa infraestructura, las comunicaciones, eso es imperio también. No precisa fabricar camisas para controlar el mundo a través de eso, y ustedes lo saben ahora por Amazon y Jeff Bezos, lo saben sobre todo por Donald Trump, ¿no? Por Musk, por Elon Musk.
Ponelo más, lo saben, ponelo más. Recuerden que cuando Trump asume con Jeff Bezos, ponelo más y con otro supremacista de estos, se sacan la foto juntos, quiere decir que ese poder, y ahí sí tienen una disputa con China, grande como una casa, que es una disputa por el cielo, aunque ustedes no lo crean, lo de arriba no está regulado, cualquier idiota manda basura para ahí, no tenemos regulación supraterrestre. Yo, como me dedico a la ciencia ficción en mis ratos libres, sé que no existe gobierno del cielo, más bien existe un imperialismo del cielo, y si realmente ellos, la cuestión satelital deja el mundo sin gobernabilidad en 3 segundos, eso también es poder. Entonces, digo esto porque pongo un ejemplo pequeñito. Nosotros aprobamos la ley de regulación de la cannabis y la queríamos vender en la farmacia. Y cuando la gente fue a comprar en la farmacia, resulta que no podía usar el sistema de pago con débito. ¿Y por qué no podía usar el sistema de pago con débito? ¡Exacto! Le dijeron, acá no me vas a andar pagando las drogas a través del sistema financiero, de ninguna manera. Lo cual es una locura, porque si yo no pago las drogas a través del sistema financiero, las pago en el mercado negro, ¿no? Digo yo. Wow. Entonces, y Estados Unidos es un gran mercado de consumo de drogas, en los problemas ahí. Entonces, nosotros tuvimos que implementar una política pública. No pudimos terminar de implementar una política pública, como digamos, por el tema de la dependencia del sistema financiero. Sobre los BRICS, sobre la gente está sobre esto, porque sobre los BRICS, mi respuesta provisoria sería que sí, Brasil va a seguir en los BRICS, porque la derecha también quiere ser potencia mundial, ¿no? Brasil está llamado a ser una potencia mundial. Yo estuve en México ahora, unos cuantos días. México tiene la dignidad de sobrevivir a una potencia mundial estando al lado. Ese aprendizaje, sobrevivieron a los españoles, sobrevivieron a Estados Unidos, miren que los invadieron, los cortaron, pero Brasil tiene esa pretensión, y esa pretensión la tuvieron los militares, que hicieron muchas cosas para que Brasil fuera una potencia mundial. Supo ser la quinta economía del mundo, ahora no. Y buena parte de los líos que tiene Brasil con Estados Unidos son problemas de competencia con los liderazgos hemisféricos. El Brasil de Lula consolida un liderazgo hemisférico alternativo de Estados Unidos. Nosotros necesitamos desesperadamente, no le voy a decir que se vayan a sacar la credencial ahí, pero hay una parte, yo viví ahí y nunca me saqué la credencial, pero hay una parte de la construcción de la izquierda latinoamericana que tuvo momentos hermosos, y en parte de esos momentos hermosos, lo voy a decir acá, estuvo Chávez, que hoy es el demonio, pero en parte de esos momentos espectaculares, Venezuela fue muy central, y fue muy central para la sobrevivencia de Cuba, faltaba más, por el tema del petróleo. Pero sin un liderazgo de Brasil, de Argentina en manos de Milei, nosotros vamos a quedar muy solos en el mapa. Pero Brasil va a seguir apostando a los BRICS porque quiere estar en esa conversación. En los BRICS está la India, que está en manos de Modi, que es la ultraderecha, está Rusia, no sé, no voy a tipificar al régimen de Putin, pero ahí esos países también necesitan tener algunos grados de libertad en relación sobre todo a este Estados Unidos, que no es ni liberal, ni flexible, ni está dando préstamos, no es un socio, es Estados Unidos, hoy no es un socio para ninguno de los BRICS. Entonces yo, al contrario, creo que lo de los BRICS va a seguir, y está muy bien lo que hace Dilma, hay que meter toda la gente para adentro. Mirá que metieron a los Emiratos Árabes Unidos, que son la última monarquía absoluta que queda en este planeta. Nadie habla, ¿no?, de los Emiratos Árabes Unidos, pero son la última monarquía absoluta que queda. Absoluta, ¿eh? No hay derechos y no hay impuestos. Ese es un futuro posible para la humanidad que yo no vería nunca en la vida. Dubái, se llama Dubái, está ahí. Eso es un capitalismo autoritario, ultraliberal y sin derechos, que hoy además funciona muy bien, vehiculizando
entre petróleo, vendiendo petróleo de Rusia para acá, o sea, es un gran hub, ¿no? Como le llaman, es un gran nodo. Y están en los BRICS, hicieron muy bien en meterlos en los BRICS, hay que meter a todo el mundo en los BRICS. Bueno, voy a intentar simplemente, capaz que me reitero en algunas cuestiones, pensando en el Uruguay del futuro y mirando el Uruguay también del pasado no tan lejano. Alguien que no era frente amplista, pero sí considero progresista, una figura emblemática de una forma de hacer política que en parte compitió con una sensibilidad que hoy quizás está dentro del Frente Amplio, que era Wilson Ferreira Aldunate. Digo esto porque es mucho más natural, a mí mismo me pasa, que la identificación del Uruguay, de la construcción del Uruguay, lo hacemos desde el vallismo, desde la impronta de José Valle Ordóñez. Y no es casual, ¿no? Uno analiza dos periodos, el periodo del primero y sobre todo el segundo gobierno de Valle Ordóñez y el primer gobierno y después el segundo gobierno del Frente Amplio, y ustedes van a ver que en un siglo se dieron la mayor cantidad de sanciones de leyes con contenido social. Luego, obviamente, en el tercer gobierno, pero miro esos dos momentos históricos en el siglo. El general Bolívar Serengui, ¿no? Obviamente, todos sabemos de dónde viene, su origen, es decir, hay en el Frente Amplio, por decirlo, pero muy a grosso modo, una sensibilidad que se identifica con ese Uruguay bachista. Quizá también, después, visto la distancia con el Uruguay posguerra y la crisis económica que se fue generando y que fue repercutiendo, porque también se daba ese fenómeno, ¿no? Nosotros tuvimos un beneficio de la Segunda Guerra Mundial, y luego, a partir de los años 50, todo un deterioro que también pegó y golpeó en la economía del Uruguay. ¿Por qué? Porque es una economía, no necesito ser un economista, pero una economía absolutamente dependiente y absolutamente productora de proteínas. Y yo creo que ahí también, primero, hago y creo y subrayo, cuando Wilson Ferreira decía, y lo dice alguien que no tiene origen nacionalista, decía que era una vergüenza que en un país con la población que tiene hubiese ya, estamos hablando hace 50 años, personas en situación de pobreza pasando hambre, creo que es algo que demuestra que no se resolvió y que demuestra también algo que es para debatir con constancia y con otros compañeros, que obviamente nosotros vamos a defender el Estado de Derecho, primero porque en el Estado de Derecho demostramos que es donde nosotros, el pueblo, el Frente Amplio, la expresión de las organizaciones sociales, avanzamos. Y obviamente lo profundizamos, y se materializa en normas, ¿no? Porque en definitiva, como bien dice Constanza, ni la derecha se animó con la calle a tirar atrás determinadas cantidades de normas que se han ido acumulando, y a pesar de todo hubo consejo de salario en el medio de una pandemia, obviamente no lo que los trabajadores pretendían, pero que al final del periodo, un salario que nunca se termina de recuperar, pero que por lo menos intentó buscar un cierre que empardara con la inflación que se había, la depreciación del salario que se había tenido, pero nunca con el salario perdido efectivamente. Pero en definitiva, con esto que quiero decir, que hay un sedimento en la sociedad, hay un sedimento en la ciudadanía uruguaya, incluso la propia dictadura, con el fascismo y con todo lo que implicó, hubo determinadas normas o determinada institucionalidad, por así decirlo, que no se atrevió a trasvasarla, porque le saliera bien o le saliera mal, siempre trató, o en algún momento trató de buscar una base social. Las experiencias, el Chile de Pinochet, por ejemplo, le gustó. En definitiva, hoy Katz es parte de esa experiencia de buscar una base social que refrende, así sea absolutamente cargado de demagogia, como lo podemos ver y analizar en España. Con respecto a algunos de los planteos, por eso no es una respuesta concreta, pero sí es una inquietud permanente de la sensibilidad del pueblo uruguayo de que no puede haber determinados límites de pobreza, no puede haber personas, ciudadanos en situación de calle por las razones que sean.
sí creo que avanzamos en que hoy existen herramientas. Yo me acuerdo, además, cuando el Frente Amplio gana el gobierno y se crea el MIDES, esa simbiosis que se da, ¿no?, entre las comunistas que dirigían el MIDES, como Marina y Ana Olivera, y el padre Monzón, a que le encargan que había que resolver el tema de la alimentación de la gente que estaba en situación de que no tenía para comer, con un cura a la cabeza. Y eso habla del Uruguay. ¿Y qué cura? Pero digo, eso habla del Uruguay. Entonces yo digo que cuando hay que buscar soluciones, y yo no soy una especialista, pero yo lo primero que haría es buscar en nuestros aliados estratégicos históricos. Obviamente, el movimiento sindical, sin lugar a dudas. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que cuando el Frente Amplio se va demasiado al centro, las organizaciones sociales, feministas, la Central Obrera, la FEU, el cooperativismo, nos hincha para el lado que tenemos que ir, para la izquierda. Y que en definitiva son nuestros aliados estratégicos. O sea, eso quedó demostrado en la historia y yo creo que, y lo anunció en estos días, en el último secretariado del PIT-CNT, que un plan de movilización, entre otras cosas, para abordar cada uno de estos temas que están en la agenda, que son muy parecidos a los que les preocupa a cada uno de los frentampistas, si no, yo diría coincidentes. Con respecto a la fuerza política y el gobierno, por eso yo, a ver, uno no es un formalista, yo vengo de la Facultad de Derecho y soy de la ultra minoría. Los que somos abogados no somos minoría, somos ultra minoría. Y somos ultra minoría, entre otras cosas, también porque la izquierda, durante muchos años, actuó, y yo creo que ahí hay un preconcepto, que hacia la abogacía, con cierto desprecio hacia los actores o los operadores jurídicos, que puede haber razones, porque uno analiza la sociedad y dice, bueno, pero no hay justicia, el sistema judicial es lento. Pongo un ejemplo que puede ser pueril para sacarlo de los hechos de sangre. Recién ahora vamos a lograr que se llegue a un acuerdo por la estación central de AFE, con todo lo que eso implica, con una transacción que es dinero que sale de las arcas del Estado, que va a volver, porque en definitiva va a ser para pagar a los organismos públicos, entre ellos la DGI, el Banco Hipotecario, etcétera, pero ¿para qué? Va a volver a ser lo que en algún momento pretendió ser un negocio, a través de los gobiernos de derecha, en el famoso Plan Fénix, pero que nos costó 20 años de juicio. Y entonces cuando nosotros buscamos una solución, obviamente lo primero es el consenso en la sociedad. Todo lo que dijo Constanza no lo voy a repetir, de las mujeres. Las mujeres, mi hija tiene muchos más derechos que eran no soñados en la época de la abuela o de su bisabuela. Pero eso fue porque se generó un consenso, porque hicimos política, porque se explicó, porque las compañeras y los compañeros, porque se tiene que hacer junto con los hombres, porque nosotros también aprendemos. Yo aprendo de mi hija. Como dice, de pronto me sintetiza, papá, la violencia solo puede ser masculina. Y entonces me hace toda una explicación concreta, hasta el tema de la fuerza. Cosa que yo, obviamente, como un hombre de izquierda, no lo tenía de esa manera tan graficante. Pero digo, eso se va haciendo carne y después se transforma en norma. Y uno dice, bueno, y eso que es una norma jurídica se cambia por otra, pero no es tan fácil. Gran desafío que tienen los compañeros en el Parlamento, el tema de la seguridad social. Y ahí tenemos un tema de debate dentro de la izquierda. El Frente Amplio al menos debió ser neutral en el tema de la seguridad social. Y digo neutral y no es una palabra que me gusta. Pero no debió haber tomado, por lo menos desde la presidencia del Frente Amplio, una posición respecto a tal o cual actitud frente a una iniciativa popular, donde votó el 40%. Y donde hoy sabemos que sin mayoría parlamentaria va a ser muy difícil que se vuelva a lo de los 60 años como edad de jubilatorio, sabiendo, y hablando de pobreza, cuántos ciudadanas uruguayos, compañeras pueden alcanzar un promedio de aporte de 30 años. ¿Cuántos? Una minoría. Y entonces, nosotros sabemos que ahora tenemos determinados desafíos
que quizá avancemos en algunos aspectos. Yo no digo que del diálogo social se pueda arribar a algunos acuerdos, pero van a ser muy difíciles volver hacia atrás cuestiones que nosotros, si lo hubiésemos consolidado en una norma constitucional, y yo digo y aclaro que debió ser mucho más concreta, se agregaron demasiados temas polémicos, como es el tema de la ZAPAP. Entonces, si nosotros hubiéramos sido un mecanismo de 60-30, por decir algo, más allá de que eso también tiene todo un debate sobre el tema de que los relativos, pero un debate sobre el tema de la expectativa de vida y por lo tanto, bueno, pero si tenemos un problema con la expectativa de vida positivo de que la gente viva más, tenemos que analizar qué pasa en esa expectativa de vida mayor y la relación con el mundo del trabajo y con el aporte y con la máquina, con la robótica. ¿Cuánto va a pagar esa máquina? Porque es lo que dice Constanza, el mundo que se viene es el mundo de China, ya no es el mundo de la potencia que le ganó a Estados Unidos con un dirigente chino muy hábil que dijo no importa el color que tenga el ratón, el gato para cazar ratones blanco o negro, o crucemos como es lo que yo creo que estamos intentando hacer las izquierdas latinoamericanas, cruzar el río apoyando paso a paso donde hay una piedra y la velocidad de ese cruce va a ser en la medida que pueda ir avanzando con cierta seguridad. O sea, no me voy a tirar locamente a nadar en un lugar donde me puedo ahogar, que puede ser lo que de alguna manera influya en la política internacional. De todas maneras, yo reitero, yo creo que nosotros tenemos que ser más audaces. Tenemos que, por lo pronto, tener una posición en materia internacional. No me quiero ir por las ramas y además por la hora, pero tuve la oportunidad de participar en febrero del año 24 en la Universidad de Lomonosov y estaba entre otros Atilio Borón, Pepe Escobar, o sea, distintos analistas internacionales que yo creo que no son improvisados, que tienen acceso a información, a gobiernos, a estadísticas, etc. ¿Y qué se planteaba? Porque nosotros vemos que el mundo, y coincidimos, debe ir hacia los BRICS, sabiendo que la contradicción o el gran obstáculo es lo que dice Constanza, los títulos, la deuda, que nosotros, en la bicicleta de los 6.000 millones de dólares, 6.000 y pico millones de dólares que necesitamos, lo vamos a buscar a Wall Street. Pero podemos empezar a explorar determinado tipo de política que no termine en esa lógica o que no sea solo, bueno, Banco Interamericano, Banco Mundial, la CAP. Digo, podemos, y además podemos si la presidenta es Dilma Rousseff, si nos conoce, y en definitiva, cuando tú nombras a México, también no me voy a olvidar que cuando la presidenta de la CEPAL, una compañera mexicana, que no sé si hoy tiene cargos en el gobierno de Sheinbaum, vino acá y dijo, miren, los números que a mí me dan de Uruguay son fantásticos. Igual nosotros, como izquierda, no estábamos satisfechos. Y eso también es bueno y es parte de lo que yo pienso que es el concepto revolucionario transformador, porque las palabras, no voy a decir en este caso son inocentes, pero las palabras muchas veces, o los conceptos, o los signos, pueden en determinada manera, cuando los problemas son demasiado complejizados, complejos, no ayudar. Por eso digo, yo las revoluciones las conozco desde el pie, como dice Citarrosa, pero revoluciones al fin. Lo simple puede dar lugar, entiendo yo, y es una percepción, a que parte de la militancia del Frente Amplio entienda como lo mínimo posible que puedo lograr. Entonces, es una percepción absolutamente subjetiva. Entonces yo entiendo que nosotros, planteándonos el tema de la pobreza infantil, que implica, como bien dice la compañera, no solo la cantidad de veces que ese niño debe comer ese niño, las 4 comidas, sino que haya una vivienda, ver en qué situación está la familia, si es una familia con jefa de hogar, si tiene trabajo, qué asistencia. Eso yo creo que tenemos las herramientas y los mecanismos. ¿Quién no nos ayuda? Por eso voy y vengo con la interna del Frente Amplio, que ante la salida, o la presentación, mejor dicho, que hace el compañero Orsi, inmediata, y yo creo que eso fue muy bueno, con el compañero ministro Sibila, a los pocos días el ministro de Economía nos diga, pero no sé si vamos a tener recursos para esto. Entonces yo creo que ahí esto es como si en una unidad productiva cualquiera viene
en asamblea se decide, en la cooperativa se decide, vamos a tal cosa y viene el contador y te dice, bueno, pero no sé si lo vamos a poder hacer. Bueno, pero vamos a intentar poder hacerlo. Entonces, y además determinados medios. Entonces, yo digo, ese tipo de situaciones es donde lo tenemos que resolver. Constanza habla de nuestro patrimonio, que son las empresas públicas. La historia, todos aquí sin excepción participamos en la defensa de las empresas públicas, nos costó defenderla con la expresión del pueblo uruguayo. Recuerdo todavía el mecanismo que utilizamos, no fue mal de entrada. Me acuerdo de la cara de Astori en aquel momento, que en la sede de COFE, pero de tristeza absoluta de que si realmente se privatizaban las empresas públicas, no había perspectiva de un gobierno posible que distribuyera para el Uruguay. Entonces, a eso voy. Yo digo que cuando se elaboran, y más en estos temas tan, no solo sensibles, sino tan que tienen que ver con la historia del Uruguay, porque además yo hablé del Uruguay ballista, y nombré a Wilson Ferreira, pero vienen de allá lejos las empresas públicas, vienen con la construcción del Uruguay y nos acompañan en todo sentido. Son parte hasta del sustento cotidiano de muchas de las familias de este país. Yo no digo que la idea sea mala, porque uno de los problemas que tiene el Uruguay es captar inversiones. Y las expectativas que se plantearon para captar esas inversiones quizás fueron sobredimensionadas. Puede ser. Las expectativas de crecimiento, aún en los países de mayor empuje, como es China no crece al 7%, al 8%, al 9%. Sigue creciendo, pero a un porcentaje menor, porque bueno, de alguna forma también la contracción, hay determinados niveles que se alcanzan de la economía, que después hay que ver cómo se distribuye, hay que volver a tomar impulso, la dependencia energética, o sea, nadie la tiene fácil. Pero cuando uno plantea determinadas ideas, como es en este caso el tema de las empresas públicas, lo primero que tiene que hacer, y tiene que ver con el Frente Amplio, es plantearlo orgánicamente. Segundo, que los compañeros legisladores estén enterados de algo tan importante, que le vayan a preguntar, compañera senadora o senadora, en este caso no creo que le diga al periodista, ¿qué piensa usted de la ley de vender? Y bueno, me estoy enterando. Y yo creo que es un error. Primero, desde mi punto de vista jurídico, abrir cualquier paquete accionario de una empresa que es pública. Segundo, que realmente tengo dudas jurídicas si se puede hacer. Y si para hacerlo no hay que empezar a toquetear. Creo que el Estado, y lo ha demostrado a través de UTE concretamente, puede vender obligaciones. Exactamente. Bueno, habrá habido aclaraciones, pero cuando uno, es como que yo no tengo ningún cargo, sinceramente, pero si yo tuviese un cargo de responsabilidad en la materia que sea, antes de decirlo públicamente, lo planteo con mis compañeros, con el ministro correspondiente, con el presidente de la República, etc. Primero, pero yo digo, existen bonos soberanos, existen títulos, obligaciones de deuda pública. Se han hecho ese tipo de operaciones en los gobiernos del Frente Amplio para financiarse y para buscar algo que es importantísimo, que es la deuda soberana. Cuando nosotros nos obligamos, pero ese ahorro que obviamente vamos a respetar de manera sacramental, porque es del ciudadano para que confíe, lo vamos a hacer no dependiendo de las condiciones, porque aunque uno de los hechos que también quiero subrayar el Frente Amplio hizo, y que lo recuerdo, y miren que tenemos diferencias entre los compañeros de matices, de punto de vista, pero que una de las medidas, no recuerdo si fue en el primer gobierno, creo que sí, de Tabaré, de que saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que eso no significa que se vaya a la oficina del FMI, porque es una organización internacional que tiene que ver con las Naciones Unidas y que siempre está controlando, etcétera, pero que nosotros no tengamos una deuda de esas características, aunque fue un acto simbólico. Fue un acto simbólico, y buscar mecanismos de tener deuda soberana con los ciudadanos para que esos ahorros, porque el argumento ¿cuál fue? Que no vayan a conexión ganadera.
Primero, separemos, no me río de tema, pero 30 segundos. Gran parte de los ahorros de conexión ganadera están vinculados a la especulación que se hacía, entre otras cosas, porque la LUC permitía, no sé si se sancionó de reducirlo a $40.000, pero permitía creo que la última cifra era cerca de $150.000 de manejo, y eso daba lugar a el blanqueo, entre otras cosas que hizo mención Constanza, que en la construcción, bueno, de sociedades. Pero una parte minoritaria, desde el punto de vista cuantitativo, era un pequeño ahorrista. ¿Cuántos de nosotros, digo, no tiene por qué decirlo porque realmente a nadie le gusta caer en una trampa, pero estoy seguro que ninguno de los que estamos acá compramos ni un pedacito de una pezuña de una vaca? Entonces digo, eso también, cuando voy de buscar el ahorro público, también tenemos que pensar, intercambiar. Yo lo decía, cuando se habló de que fue una idea que Pepe en algún momento lo tiró, y yo creo que Pepe lo tiró con las mejores intenciones. Quizá lo que habría que hacer es explicar mejor, intercambiar con los compañeros, ver cuál es el proyecto de ley, ver si la primera reacción. Los frentampistas lo primero que dijimos fue, no, la deuda, las empresas públicas, no. Entonces ahí, recién del que no, lo digo con todo cariño y respeto, se empezó a aclarar que en realidad, bueno, y bueno, yo todavía creo que el proyecto no está, y no sé si habrá. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la acción y la buena reacción, la buena capacidad de respuesta de las compañeras y los compañeros ante determinados temas que no tienen un procesamiento de discusión, paramos los ganchos. Pasó con esto y pasa con las personas que están en situación de calle. Nosotros queremos que se resuelva. Miren, el compañero Bleier, eso lo sé por lo que me antecedieron, Eduardo Bleier, cuando había una actividad en el Partido Comunista de la época de Ronald y Arizmendi, y se planteaba la acción que se planteaba, siempre decía que lo financiero no sea un obstáculo para la acción. Eso no significaba hacer magia, pero después, llegado el caso, se evaluaría si era posible o no, o hasta dónde, y luego se explicaría. Pero nunca anteponer una limitante financiera o económica para una aspiración nuestra. Que somos críticos, los más críticos sin duda, y la izquierda el día que pierda la crítica, pierda la autocrítica, pierda la autoexigencia, pierda la capacidad de protestar entre nosotros, creo que es la izquierda que empieza a deteriorarse, y ojalá no, y creo que Uruguay todavía, y nuestro Frente Amplio está a tiempo, empieza a pasar otra descomposición que tuvo también, y muy similar o posterior en el tiempo, con el otro gran colapso, además el soviético, que más allá de las diferencias era un equilibrio, un juego de equilibrio geopolítico, fue el deterioro de la socialdemocracia europea, que siempre en nuestro formateo de ideas lo teníamos como una referencia, en el modelo nórdico en particular, y en ni más ni menos en el país de Palme, luego ganó la derecha y la ultraderecha. Era lo que tenía para ver.